tiempo de presentar ejemplos clínicos al final. Entonces, pues empezando, el electroretinograma es el registro de la actividad eléctrica de la retina, esto en respuesta a estímulos luminosos. Otra definición también nos dice que es la respuesta eléctrica retiniana, que está evocada por un flash, la cual puede registrarse a través de electrodos pues, que se colocan de manera externa. Entonces, más adelante vamos a hablar del fundamento de cada estudio, pero dentro de las bases que queremos que se queden muy claras es que pues se reconocen tres niveles neuronales dentro de la retina que son los que se van a registrar en el electroretinograma. Las neuronas de primer orden o las más importantes van a ser los fotorreceptores, cuyos cuerpos pues se encuentran en la nuclear interna. Eh, Posteriormente, pues la señal que estos produzcan van a ser transmitidas a las neuronas de segundo orden, que están pues, principalmente compuestas por las células bipolares, tanto on y off, dependiendo de cada fotorreceptor específico, y las células horizontales, estas las encontramos en la capa nuclear interna. Y por último, bueno, en las neuronas de tercer orden tenemos a las células ganglionares, que estas, bueno, en su capa propiamente, ¿no? Entonces, más adelante explicaremos, pues, funciones y todo esto. Entonces, este es el recuento histórico de, pues, cómo se fue iniciando el electroretinograma. En 1865, pues, es el primer dato histórico que tenemos y por el cual le ponemos, les pongo esta imagen representativa de la rana toro, porque es el primer animal en donde pues, se vieron los primeros cambios en cuanto a electrofisiología, ¿no? Entonces, el doctor Holmgren descubre que hay un cambio de potencial eléctrico ante un estímulo luminoso al, pues, verlo en el ojo de un anfibio. Luego, en 1893, el doctor Dewar registra el movimiento de un galvanómetro que estaba conectado a la córnea ante un estímulo luminoso, esto también en animales. Ya un poco más adelante, en 1903, el doctor Gotch describe dos ondas básicas del electroretinograma, lo que hoy conocemos como la onda A y B, pero él no lo describe todavía con este nombre, sino que solo menciona que es una negatividad corneal seguida de una positividad corneal. Ya posteriormente, en 1908, que son los verdaderos precursores del electroretinograma actual, los doctores Einthoven y Joly, que pues ellos describen las ondas como las conocemos hoy en día, la onda actual A, B y C. Y luego de 1911 a 1933, el electroretinograma es pues estudiado a más detalle y estos dos doctores que les presento aquí pues hacen el avance de describir al electroretinograma en tres componentes, el 1, 2 y 3 en números romanos. Esto es con base tanto en su origen electrofisiológico, pero más que nada porque lo hicieron en estudios en donde inducían la anestesia a diferentes animales, principalmente, por ejemplo, el doctor Grant fue en un gato y era como iban desapareciendo estos componentes electrofisiológicos registrables. Entonces, esta es el logo de la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica de la Visión y pues es prácticamente la que nos hace todos los estándares para que podamos hacer reproducible el estudio en diferentes laboratorios de todo el mundo. Cada año pues hacen reuniones y con esto hacen las actualizaciones que pues vamos a ir presentando. Entonces vamos a empezar con el electroretinograma de campo completo. Este, bueno, pues es un estudio que nos permite distinguir las disfunciones o la diferencia entre conos y bastones en diferentes contextos clínicos. Principalmente se va a utilizar en degeneraciones o distrofias de la retina, en toxicidad por algunos fármacos y también en algunas enfermedades vasculares de la retina. Es importante mencionar que este primer estudio nos va a dar una respuesta en masa, es decir, que no es específico de ningún lado de la retina, sino de pues, toda en general, por así decirlo. Entonces, no es un estudio selectivo y algo que podría sonar lógico, pero es importante mencionar es que no es una prueba de agudeza visual, es decir, que podemos tener a un paciente que tenga una muy buena visión, 20/20, 20/40, y sin embargo tenga un electroretinograma pues alterado y pues viceversa también. Esta imagen pues es representativa del electroretinograma que más adelante explicaremos. Entonces, hay que recordar que toda corriente eléctrica, pues ya esto en términos pues justamente de esto de física, pues tiene que pasar por diferentes resistencias para realizar un circuito. Entonces, el ojo pues no es una excepción. Y en esta imagen que tienen a su izquierda estamos viendo pues el trayecto que tiene que seguir las corrientes eléctricas que se derivan o que surgen desde la retina. Entonces, hay diferentes resistencias. La primera resistencia son las propias capas de la retina
Posteriormente tenemos al vitrio, que incluso aquí es importante mencionar que también se altera cuando hay otras sustancias, por ejemplo, el silicón. Después ya tenemos todo esta vía extraocular, después de pasar por el segmento anterior, que es donde finalmente nosotros vamos a poder registrar. Aquí también pues la resistencia está dada tanto por córnea, esclera y coroides. Y pues estamos con esto cerrando el circuito. En la imagen de la derecha pues es una imagen representativa de cómo se hace este circuito de los potenciales eléctricos producidos desde la retina y cómo nosotros los estamos registrando pues gráficamente. Entonces, es muy importante hablar de estos procesos electrofisiológicos para entender de dónde salen las ondas. Vamos a empezar desde su lado izquierdo. En el número 1 tenemos a la corriente oscura. Normalmente si un paciente está adaptado a la oscuridad, decimos que entonces las neuronas, en este caso los fotorreceptores, van a estar en reposo, en un estado de despolarización alrededor de menos 40 milivolts. Esto se da por diferentes procesos y bueno, están ocurriendo varias cosas. Uno es que hay canales que permiten el flujo de sodio que permanecen abiertos. Estos canales están comandados por GMP cíclico. Y bueno, pues también es importante la bomba sodio-potasio. Además, esta célula está produciendo su principal neurotransmisor y lo está liberando de forma constante en este estado de reposo, por así decirlo, que es el glutamato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros registrar ondas? Pues cambiar este estado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es provocar un estímulo luminoso. Este estímulo luminoso pues va a generar que un fotón estimule a la rodopsina, una proteína que finalmente se va a estar descomponiendo en la proteína opsina y el transretinal. Entonces, este proceso, que es un proceso pues inmediato, va a generar cambios de polaridad dentro de la célula. Entonces, durante este proceso se van a cerrar de manera pues abrupta los canales que les comentaba estaban abiertos, va a terminar este flujo de sodio y el calcio algo importante, mencionar el contexto de que había calcio intracelular que se estaba acumulando, se va a liberar. Estas dos cosas van a generar que entonces la célula se hiperpolarice. Entonces, aquí ya muy importante, hiperpolarización de los fotorreceptores es lo que nos genera la onda A, que es la primera que vamos a ver, una onda negativa, ¿no? Posteriormente, bueno, pues este potencial no se puede quedar ahí, tiene que pues se tiene que seguir a los siguientes niveles neuronales, entonces va a pasar a la siguiente capa que les mencionaba, la de células bipolares, y también de manera secundaria vamos a estar estimulando a las células de Müller, que son muy sensibles a los cambios de potasio. Entonces, estas células ahora en lugar de hiperpolarizarse, se despolarizan, y entonces generamos la siguiente onda, que es la onda B, que vemos también pues gráficamente. Entonces, bueno, más adelante mencionaremos algunos otros detalles, pero esto es como lo más básico, ¿no? Entonces, tenemos estas tres células involucradas, los fotorreceptores que mediante su hiperpolarización van a generar la onda A, las células bipolares, que dentro de los conos tenemos dos tipos, las células ON y las células OFF, que nos van a responder a diferentes estímulos, tanto con adaptación de luz como de adaptación a la oscuridad. Y las células de Müller, que al ser sensibles a potasio, se despolarizan y también generan partes del registro eléctrico. Esta imagen pues me gustó, la encontramos en el Ryan porque pues nos da las capas y nos podemos dar cuenta de cómo va pasando a través de las diferentes capas, ¿no? Y cómo la capa de fotorreceptores nos genera esta onda A y ya posteriormente avanzamos más hacia interno para avanzar hacia la siguiente capa, que son donde están las células bipolares y generando la onda B. Entonces vamos a explicar cada una de las ondas y la importancia que tienen. En el caso de la onda A, que es la primera de la que vamos a hablar, es una negatividad inicial. Esta se divide en dos componentes o la podemos describir a través de dos formas. La primera es un componente rápido que se da por esta alteración de la corriente oscura que teníamos en el estado de reposo y el cierre de los canales, como les decía. Esto genera pues la fase ascendente. Y después tenemos el componente lento que está dado por las células de Müller por el alta permeabilidad a potasio que les comentaba. Entonces, cuando nosotros estemos en un electroretinograma de adaptación a luz, estamos hablando de la hiperpolarización, en este caso de los conos, y en menor medida también contribuyen las células bipolares OFF.
Sin embargo, si estamos en adaptación a la oscuridad, vamos a estar hablando de la hiperpolarización de los bastones. Más adelante vamos a ver cómo se ven pues, estos dos tipos de adaptaciones. Después tenemos la onda B, que es una onda positiva de gran amplitud y mucho mayor en latencia. Esta es una onda positiva que está generada en las células bipolares en el siguiente escalón, como les mencionaba, y con también participación de las células de Müller. Entonces, si hablábamos de la fototransducción y que después ya se pasaba a al siguiente escalón, entonces es una onda que nos refleja la post-fototransducción. En el caso de la adaptación a la oscuridad, estamos hablando de las células bipolares en general. En el caso de la adaptación a la luz, estamos hablando de las células bipolares off y on de los conos. Después tenemos a la onda C, que esta pues se cree que está producida por el EPR. Ahora, aquí hay que introducir nuevos conceptos. Es importante mencionar que las células del EPR se consideran funcionalmente asimétricas porque cada una de sus membranas, tanto la de apical como la de la basal, son permeables a diferentes sustancias y también tienen una polaridad distinta, lo que genera que haya un potencial transepitelial, que es la diferencia entre estas dos capas. Entonces, la reducción de los iones de potasio durante todo este proceso de estimulación de la retina va a hacer que haya cambios en la membrana apical del epitelio pigmentario de la retina. Y entonces, pues esto genera que se despolarice y por ende tenemos esta onda, ¿no? Entonces, aquí muy importante mencionar que pues esta onda no es independiente, sino que de hecho existe o depende de la integridad de los fotorreceptores. Después, muy importante, tenemos a los potenciales oscilatorios. Los potenciales oscilatorios, de hecho, aparecen dentro de una onda que ya explicamos previamente, que es la onda B. De hecho, en su fase ascendente, ahí están. Se describen como ondas positivas de baja amplitud y que están pues, en esta fase, ¿no? En la fase ascendente. Pues característicamente tienen tres picos positivos, que son los que se describen y los que se estudian, y tienen una frecuencia alrededor de 100 a 150 Hz. Ahora, estas son ondas de amplitud más pequeña, entonces para que podamos estudiarlas tenemos que tener una amplificación de ellas y se tienen que aislar, o sea, se presentan como un patrón aparte. ¿Cuál es su origen? Pues principalmente se ha visto que es en la plexiforme interna, aunque también se considera que son un feedback negativo principalmente de las células amácrinas. Entonces, aquí en diferentes bibliografías pues mencionan que son muy sensibles a la isquemia localizada y nos pueden servir, pues poniendo un ejemplo, en pacientes con retinopatía diabética que ya tengan isquemia, pero no haya pues datos clínicos manifiestos. Después tenemos a la onda D. Esta, pues, a partir de aquí ya son ondas que no vemos de manera cotidiana en todos los electroretinogramas. La onda D es una onda negativa que tiene origen en las células bipolares OFF y, en este caso, de los conos. Esta onda, como les digo, no siempre aparece y de hecho solo es visible cuando tenemos estímulos luminosos de larga duración. Más adelante vamos a ver que de hecho la mayoría de los estímulos duran poco tiempo y habitualmente está mezclada con otras ondas, por eso es que no la vemos. Al estar determinada por las células bipolares, vamos a ver que nos sirve para algunas patologías específicas, por ejemplo, la ceguera nocturna estacionaria o también la retinopatía asociada a melanoma. Esto igual más adelante lo especificamos. Hay algunos otros componentes que es importante mencionar, ya no tienen la misma importancia que los previos, pero se mencionan también como el potencial temprano del receptor. Esta es la primera respuesta de todas que tenemos en el electroretinograma. Se genera incluso antes de la onda A, pero es una respuesta inmediata y termina a los 1.5 milisegundos aproximadamente. Se cree que esta pues depende de la cantidad de pigmento visual y sus condiciones que tengamos, entonces puede ser útil en el seguimiento de este. También tenemos la respuesta escotópica umbral, que es una respuesta a el estímulo más tenue que tengamos durante la adaptación a oscuridad, incluso antes del estímulo más tenue que les voy a mencionar, y se cree que se debe al cambio de potencial de membrana en las células de Müller. Y finalmente también les menciono la onda M, no es una onda clásica o que veamos siempre, es una onda lenta, es positiva y normalmente es consecuente a la onda B. Se cree que también tiene origen en la onda, en el EPR y también en las células gliales. Entonces, bueno, esta es una imagen representativa de las diferentes componentes
del electroretinograma de campo completo. Tenemos la onda A que está señalada por la primera flecha. Después tenemos estas tres flechas que van como en diagonal, que están señalando a los potenciales oscilatorios. Y la gran onda B, que es la que tiene mayor amplitud y latencia. Entonces, realmente el estímulo es el que nos va a determinar la forma de las ondas, no siempre van a ser iguales. Entonces, tenemos que hay tres tipos de respuesta. La primera respuesta es cuando tenemos al paciente adaptado a la oscuridad y le ponemos un estímulo tenue. Esta es una respuesta que prácticamente solo va a estar registrando a los bastones y se conoce como respuesta escotópica. Después, si nosotros en la misma adaptación a la oscuridad le ponemos un estímulo ligeramente más intenso, vamos a tener ya la participación tanto de conos como de bastones, pero es más predominante esta última, la de los bastones. Se conoce como una respuesta mesópica. Y finalmente, la respuesta que ya tenemos en paciente con condiciones de adaptación a la luz, con un fondo iluminado, se conoce como fotópica y solo va a estar estudiando a los conos, porque aquí ya se satura el sistema de los bastones, entonces ya no es registrable. Y estas unidades de medición son importantes. Vamos a estar trabajando con dos unidades principales. Las candelas por metro cuadrado, que son una medida de luminosidad que nos dice cuánta luz hay en una área específica determinada. Esto nos sirve, por ejemplo, para los fondos, como la adaptación a la luz. Tenemos las candelas por segundo por metro cuadrado, que nos dice la luminosidad o la cantidad de luz que hay en una área específica en un tiempo determinado, en este caso en segundos. Y bueno, pues también se distinguen entre unidades que sean escotópicas y fotópicas. Se dice que, pues en el caso de las fotópicas, bueno, fotópicas contra las escotópicas, estamos hablando de que hay mayor intensidad entre de las fotópicas a las escotópicas. Entonces, el fondo estandarizado que nos dice la ICEP es de 30 candelas por metro cuadrado. Y bueno, pues la intensidad que debe de tener el estimulador que vamos a utilizar para hacer el estudio es de 3 unidades logarítmicas. Al hablar de logaritmos, pues significa que es 1000 veces la intensidad desde la base hasta el punto máximo, ¿no? Y con saltos de punto 3, es decir, pues aproximadamente el doble de entre cada escalón que tengamos de intensidad que aumentemos. Estas son los 6 patrones estandarizados que nos menciona la ICEP que tenemos que tomar en el electroretinograma de campo completo. Entonces, vamos a empezar con un paciente que tenemos que adaptar a la oscuridad durante 20 minutos. Eso es lo que nos menciona. En un cuarto oscuro, evidentemente. Y después vamos a empezar con las pruebas. En la primera que tenemos aquí en su mano izquierda, en la parte superior, que dice DA 0.01. Esto significa Dark Adapted 0.01 candelas por segundo por metro cuadrado. Significa que en un paciente adaptado a la oscuridad le ponemos un estímulo muy tenue de esta luminosidad que les digo. Aquí la onda A prácticamente no va a ser detectable. Estamos trabajando únicamente con bastones y la onda B es la que más se estudia. Posteriormente tenemos el DA3, que significa Dark Adapted 3. Estamos todavía en la adaptación a la oscuridad y aquí ya empezamos a ver, pues, de manera, bueno, muy baja en amplitud, pero ya empieza a aparecer la onda A. Entonces, el DA 0.01 se considera escotópico y a partir de aquí, de lo que les explico, se considera mesópico. Ya tenemos la combinación de bastones y conos también. Después tenemos el Dark Adapted 10 que ya se pone un estímulo mucho más intenso, todavía en adaptaciones a la oscuridad. Y bueno, pues es igual también una respuesta mixta, ¿no? Aquí mencionaban algunas referencias que se puede utilizar cuando los pacientes tienen opacidad de medios, porque pues estos no van a tener una respuesta adecuada en los primeros que mencioné, pero en este a lo mejor bueno, deben de tener ya una respuesta más clara o más registrable. Después de esto debemos de hacer los potenciales oscilatorios. Todavía se hacen en adaptación a la oscuridad. Y estos, pues lo que hacemos es, como decíamos, tomar un electroretinograma que ya habíamos hecho y amplificarlo para estudiar estas ondas, ¿no? Es muy importante que nosotros borremos o no tomemos en cuenta al analizar la parte inicial, porque esta puede ser una respuesta inmediata que no nos es útil y que no refleja las células amacrinas que estábamos diciendo. La parte que sí la refleja son los 3 picos positivos que están en la parte del medio.
Y ya después de esto, tenemos que ahora adaptar a nuestro paciente a la luz. Lo hacemos durante 10 minutos en un cuarto con luz tenue y posteriormente entonces ya lo vamos a enfrentar a un fondo de 30 candelas por metro cuadrado. Ajá. Sobre este fondo vamos a poner un estímulo luminoso que va a ser de 3 candelas por segundo por metro cuadrado. Y aquí tenemos que hacer dos estudios, el de 3 candelas de manera unitaria y el de 30 Hz. Se llama así porque vamos a estar utilizando un estímulo que se llama flicker o pues que es pues es una sucesión de estímulos que de hecho va a, como su nombre lo indica, a 30 Hz, o sea, 30 veces por segundo. ¿Ah? Estos dos estudios van a estar enfocados a eh, el estudio de los conos. Y lo que quiero que vean es cómo a medida que avanzamos desde la parte de adaptación a la oscuridad a la luz, pues los estímulos tanto van creciendo en amplitud y también se van disminuyendo en latencia. Entonces son respuestas mucho más rápidas. Esta, bueno, pues es una tabla que está traducida de la ICEP, donde nos vienen todos pues los parámetros estándar que debemos de tomar en las diferentes pruebas. Pues por cuestiones de tiempo, prefiero compartírselas para que no tengamos que estar leyéndola toda, ¿no? Pero estos son los parámetros estándar que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo se va a interpretar? Tenemos que tener un registro mínimo de 300 milisegundos para que sea, pues, analizable, perdón, con una línea base inicial de 20 milisegundos, porque si no, no podemos tomar, pues, como su nombre le indica, una línea base a partir de la cual podamos medir las ondas. Es muy importante medir la relación entre las ondas A y B, porque de esta manera nosotros podemos hacer los diferentes diagnósticos electrofisiológicos y ver si estamos pues influyendo o hay una disfunción de los fotorreceptores o de las células bipolares y las otras células que explicamos. Y si existen valores de referencia. Aquí en las imágenes, en las tablas de la derecha también son tablas donde tomamos los parámetros estandarizados de la ICEP, también son tablas traducidas directamente de estos estándares, ¿no? Entonces la onda A se va a medir en latencia desde la línea base o desde donde inicia el estímulo hasta el pico de ella. Y la onda B en latencia se va a medir desde el pico de la onda A hasta el pico de la onda B. ¿Ah? Y bueno, en amplitud se van a medir desde la línea base hasta pues su punto máximo. Entonces aquí hay diferentes indicaciones que igual la ICEP nos menciona para pedir un electroretinograma de campo completo. La que más se ha utilizado son para las enfermedades degenerativas hereditarias, sobre todo las distrofias retinianas, también para la toxicidad de fármacos, principalmente como la hidroxicloroquina, la cloroquina o las fenotiacinas. También cuando estamos con baja visión en estudio, para estudiar cuerpos extraños intraoculares metálicos. También mencionan, lo que es como más controversial, estudiar la función retiniana en el contexto de medios opacos. También conocer isquemia en varias patologías vasculares, en las sospechas de retinopatía asociada a cáncer y también en el estudio de varios síndromes que incluyan nictalopia, fotofobia, discromatopsia o nistagmo más baja visión. Entonces, para la técnica tenemos que tener al paciente bien dilatado, tiene que estar en midriasis. De preferencia no se deben de realizar estudios previos, ya que estos pues pueden afectar en el resultado final. Y los tiempos son muy importantes, los que ya les mencionaba. Como tenemos que empezar con la adaptación a la oscuridad, entonces primero lo adaptamos 20 minutos en cuarto oscuro. Ya que acabemos con todas las pruebas de adaptación a la oscuridad, nos pasamos a adaptarlo 10 minutos a un cuarto con luz. Ajá. Luego es importante mencionar que se deben de colocar electrodos de una forma específica. Se ponen electrodos activos, que son los que finalmente nos registran como tal la onda del potencial eléctrico, electrodos de referencia y un electrodo de tierra o masa, que es es el que nos cierra el circuito eléctrico. Y tenemos, bueno, aquí es una imagen representativa de cómo se colocan. Normalmente los electrodos activos, ahorita vamos a ver cuáles son. Los electrodos de referencia se ponen sobre la piel en los cantos y el electrodo de tierra se pone en la frente o en el lóbulo de la oreja. Y este es el estimulador Ganzfeld, que es un estimulador de campo completo que nos permite hacer los diferentes estímulos. También nos sirve para otras pruebas que vamos a ver. Y tiene que ser capaz de generar estímulos menores a 5 milisegundos y normalmente utiliza la luz blanca LED.
Entonces, estos son diferentes tipos de electrodos. Tenemos el electrodo de Burian-Allen en su imagen izquierda. Es un electrodo bipolar que tiene el lente de contacto que se usa como el electrodo activo y lo de alrededor que además nos permite mantener el ojo abierto y sirve como un electrodo de referencia. Entonces ya solo hay que poner el de tierra, ¿no? El electrodo en jet, su imagen del centro, es un electrodo unipolar. Entonces aquí sí hay que poner el lente, que es cómo funciona, más un electrodo de referencia en el canto. Y el electrodo de copa de oro es un electrodo que es el que se usa más comúnmente para la Tierra. Y pues hay diferentes factores determinantes del electroretinograma. Uno es el estado de adaptación, que es pues lo que les comentaba, ¿no? La diferencia entre conos y bastones lo hacemos a través de la adaptación a diferentes ambientes, como también la intensidad del estímulo luminoso que incidamos. La intensidad de luz es muy importante porque esta modifica por completo la morfología de las ondas, como ya lo vimos, ¿no? Hay que tomar en cuenta la midriasis, ya que si no tenemos una midriasis adecuada, se dice que el estímulo o el resultado se puede disminuir hasta en 3 veces de lo que normalmente debería de mostrar. Y también la opacidad de medios, porque se dice que logra absorber hasta el 50% de la luz que nosotros estamos incidiendo, principalmente hablando de catarata y hemorragia vítrea. Después el color del estímulo, porque esto nos va a activar bueno, depende de la curva de sensibilidad de los diferentes fotorreceptores. Aquí recordando, pues nada más que en el caso de los bastones, su curva es alrededor de la luz azul o verde, entre los 488 y 500 nanómetros. Y en el caso de los conos, pues ya depende de qué conos estemos trabajando, ¿no? Los conos S, M o L. Y la frecuencia de fotoestimulación, aquí hablando sobre todo del flicker y que este utiliza la frecuencia crítica de fusión, que es la frecuencia suficiente de la repetición de un estímulo para que la retina lo tome como un solo estímulo continuo. Entonces, bueno, aquí vamos a mencionar algunos ejemplos antes de pasar al siguiente tipo de electroretinograma. Que es el más común, el que más se pide, es el ejemplo de un paciente con retinitis pigmentosa. Entonces, aquí en la imagen, en su columna de la izquierda tenemos el control, cómo se ven pues todas las ondas normales, y sobre todo fijándonos en la última columna, porque aquí nos divide entre la etapa temprana y la etapa tardía, pero es la etapa tardía donde vemos de manera más clara cómo hay una disminución o abolición por completo de las ondas tanto A como B. Entonces, esto, si se dan cuenta, es tanto en la adaptación a la luz como en la adaptación a la oscuridad y nos está dando un diagnóstico electrofisiológico de disfunción tanto en los conos como en los bastones. Entonces, es muy importante decir que este no nos da un diagnóstico definitivo, sino que nos da esto que mencionábamos, un diagnóstico electrofisiológico. Después acá tenemos un ejemplo de oclusión de arteria central de la retina. Bueno, pues aquí el control lo tenemos en la parte inferior y vemos pues todas las ondas que están respondiendo de manera adecuada, como ya las describimos. Y en la parte superior, en perdón, la fila más superior, tenemos esta abolición de la onda, sobre todo predominantemente de la onda B. Si se dan cuenta, la onda A sí está presente, pero la onda B es la que está severamente disminuida. Esto se le conoce como un patrón electronegativo y nos indica que los fotorreceptores aún están presentes, pero pues no, las células bipolares son las que están fallando y no permiten que haya una pues, conducción adecuada del potencial eléctrico. Y después algunos otros ejemplos que pongo. Les coloqué la distrofia de conos, por ejemplo. Esta, pues, al evidentemente tener una alteración de los fotorreceptores, entonces donde vamos a verla alterada es en la formación de la onda A, en este caso. Y pues también al no generar el potencial eléctrico inicial, también se ve afectada la onda B. Aquí, muy importante, solo en condiciones de adaptación a la luz. Y luego en su derecha tenemos dos ejemplos de pacientes con ceguera nocturna estacionaria congénita. Pues que es una enfermedad hereditaria, sobre todo por alteración del gen NYX o NIX. Pues es una alteración en donde lo que se ve afectado son las células bipolares. Entonces aquí si se dan cuenta, la onda A sí está respetada porque los fotorreceptores pues están funcionando de manera correcta, pero pues la onda B correspondiente al siguiente nivel neuronal, células bipolares, es la que está alterada.
Entonces, no sé si haya algún comentario antes de pasar al siguiente estudio. Bueno, continúo con el otro y si tienen alguna duda me comentan, ¿no? Entonces, vamos a pasar con el electroretinograma multifocal. Ahora, a partir de esto, pues el electroretinograma de campo completo fue como el principal, ¿no? El que debemos de hacer a los pacientes en general. A partir de aquí ya estamos viendo eh, estudios que son complementarios, ajá, para dar algún diagnóstico mucho más específico o para hacer diagnóstico diferencial. Entonces, ahora el electroretinograma multifocal es un estudio que se diseñó en 1992 por Sutter y Tan, y pues es un estudio que nos registra la actividad de múltiples áreas discretas de la retina, en este caso solo en el área macular. Entonces, estas respuestas se registran de manera simultánea y todas son en un campo adaptado a luz. Entonces, aquí, pues como ya explicamos, solo estaríamos incidiendo en los conos, ¿no? Y no hay una diferenciación entre los fotorreceptores. La imagen de la derecha es representativa del estimulador que se utiliza. Entonces, el origen electrofisiológico, al estar en condiciones de adaptación a la luz, es en los conos centrales y pues al estar en el área macular, ¿no? Donde hay mayor densidad de estos fotorreceptores y sus correspondientes células bipolares, tanto on como off, ¿no? Entonces, el registro, de hecho, no es un registro directo de las ondas que crean el potencial eléctrico, sino que es un registro que se compone de extracciones matemáticas que se hacen al hacer una fórmula que nos hace la relación entre las señales registradas por la retina y la secuencia de estímulos que nosotros le pongamos a la retina y nos la registra en algo que se conoce como primer orden de kernel, que pues se podría explicar como la respuesta inmediata de estas células a la aplicación de este estímulo luminoso. Entonces, se compone de tres principales ondas, una negatividad inicial, por eso es su nombre N1, que corresponde a la hiperpolarización de los conos y también le ayuda en menor medida las células bipolares OFF. Eh, Aquí, si se dan cuenta, ya si entendimos el concepto inicial de cómo funcionaba el electroretinograma de campo completo, pues este es muy parecido, solo aplicado pues solo a los conos, ¿no? Después tenemos una positividad subsecuente que es de mayor amplitud, es la onda P1, que nos indica la despolarización de las células bipolares ON y también la afectan corrientes de las células de la glía. Y finalmente tenemos una negatividad final conocida como N2, que esta pues principalmente está dada por las células amacrinas y en menor medida por una modulación de la despolarización que ocurrió en las células bipolares OFF. Esta imagen de la derecha nos ejemplifica pues cómo van a reaccionar los fotorreceptores y las células bipolares ante la aplicación de estímulos tanto de luminosos como de oscuridad. ¿Y en quiénes se indica este estudio? Este sobre todo se indica entonces, como ya mencionábamos, en pacientes en los que necesitamos saber cómo es la respuesta eléctrica, pero en áreas muy localizadas o discretas de la retina. Y solo, en este caso, pues de la retina central, ¿no? Detecta o nos ayuda a distinguir entre patologías retinianas y contra neuropatías o alteraciones del nervio óptico. También es muy importante para la toxicidad por cloroquina e hidroxicloroquina que afecta principalmente a la mácula y pues distrofias que solo sean o que sean predominantes maculares o de conos. Para la preparación del paciente también debe de estar en midriasis. Igual, no se recomienda que se hagan estudios previos, al menos, pues si se puede mucho más, pero al menos 15 minutos antes, y se debe de poner al paciente en un cuarto con luz tenue para que no haya artefactos durante el estudio. Se pueden utilizar los mismos electrodos que ya explicamos, como aquí en la imagen tiene un electrodo de Burian-Allen, y el estimulador en este caso ya no se utiliza el Gansfeld, sino que actualmente se utilizan pantallas de alta definición que deben de tener como mínimo o por parámetros estándar una tasa de refresco de 60 a 75 Hz. Esto significa que en un segundo deben de lograr cambiar la intermitencia entre la luz 60 a 75 veces por segundo. Y bueno, pues esta es una imagen representativa de cómo se está realizando el estudio. Entonces, si se dieron cuenta ahí en la imagen, pues es una serie de hexágonos.
Este es el tablero que se utiliza para registrarlo y son pues una serie de hexágonos alternantes con la tasa de refresco que ya mencionábamos, 60 a 75 Hz. Esto, ¿cómo alternan? No es de una manera, no es como sea, sino que siguen una secuencia que se conoce como secuencia M o pseudo aleatoria. Esto nos permite que tengamos, que cada hexágono tenga su propia secuencia, pero entre ellas no van a chocar o no van a estar coincidiendo. Y cambian, los hexágonos solo cambian en dos opciones, ¿no? De blanco o negro. Entre ellas debe de haber una intensidad de estímulo de mínimo 100 candelas por metro cuadrado. Y el cambio entre negro a blanco debe de ser de un contraste mínimo de 90%. Ahora, si se dan cuenta en las imágenes A y B, los hexágonos tienen excentricidad, es decir, que la parte central tienen hexágonos más pequeños y la parte periférica mucho más grandes. Esto coincide con la densidad de los conos y con el hecho de que tenemos pues mucho mayor precisión para la detección de estímulos en la parte más central o en los 5 grados centrales. ¿Y por qué la onda A, por qué la imagen A y la B tienen diferentes números de hexágonos? Pues porque hay dos pruebas estandarizadas, la de 61 y la de 103 hexágonos. ¿Qué es lo que cambia? Pues principalmente el tiempo del estudio y segundo, la resolución espacial. Entre más hexágonos tengamos, es más específico el estudio y tiene menor relación entre señal y ruido. Ajá. Entonces, si hacemos el de 61, pues va a tener, puede ser menos específico, pero pues dura más tiempo, ¿no? Dura menos tiempo. Y tenemos también las opciones de 19 y 37 hexágonos. Estas no son estandarizadas, pero las mencionan porque se pueden hacer en niños, ya que este estudio se puede hacer binocular, pero requiere de la fijación durante la prueba. Entonces, pues algunos pacientes no van a poder llevarlo a cabo. El promedio es de 4 minutos cuando es de 61 hexágonos y de 8 cuando son el de 103 hexágonos. Y nos está midiendo un campo de 40 a 50 grados en amplitud. Como son estímulos pequeños, se requieren amplificar para ser analizados. Y entonces, como les decía, fijar es muy importante e incluso tiene un punto de referencia. Si nosotros no fijamos, pues pasa esto que está en esta imagen. La imagen A es un paciente que, pues, afortunadamente tuvo una adecuada fijación y entonces se hace este patrón característico. Si se dan cuenta en el mapa de trazos, que es el de la izquierda, pues pues es la respuesta adecuada que debemos de tener. Y en el mapa que se hace con la topografía en 3D, vemos este pico de sensibilidad en los 5 grados centrales. Sin embargo, en el B es un paciente, es un ejemplo de fijación excéntrica. Si se dan cuenta, aquí sí se alteran las ondas y pues no está centrado, ¿no? Este pico de sensibilidad. Y en la C es un paciente que por completo pues no pudo mantener la fijación, entonces está haciendo excursiones, ¿no? Hacia los laterales y nos genera pues esta alteración. Entonces, para interpretarlo, primero, una vez que se tome el estudio, debe pasar por un análisis de la calidad técnica, ver que no hay artefactos, principalmente como las de la fijación, de parpadeo o de movimientos oculares. Después ya se va a ir analizando cada uno de los mapas que nos presenta. El primero y más importante, el de la imagen A, es el mapa de trazos. Aquí es importante decir que la mayor amplitud de ondas y latencia se encuentra en los 5 grados centrales porque es donde tenemos mucho más sensibilidad y tenemos que ver, y bueno, si hay alteraciones, entonces este mapa nos sirve para verificar extensión y ubicación topográfica de la alteración. Después, bueno, pues vamos a analizar cada una de las ondas en caso de que esté anormal y posteriormente ya vamos a ir a las proyecciones que nos muestra. Este estudio nos muestra dos proyecciones, una de anillos concéntricos que nos ayuda sobre todo cuando tenemos disfunciones que sean de tipo radiales y simétricas y nos va a generar la onda dependiendo de cada anillo concéntrico. Esto lo hace haciendo un promedio de las respuestas de todos los hexágonos que están en ese mismo anillo. Y por último, una respuesta en 3D, que es la que ya explicábamos, ¿no? Que tiene este pico o esta pues sí, como elevación, ¿no? Por la mayor sensibilidad en la región central. Este es un ejemplo de cuántos grados de fijación está generando cada una de los anillos concéntricos. Y en la región derecha tenemos una tabla, igual de parámetros estandarizados por la ICEP, de cuánto debe de medir cada una de las ondas.
Y este es el ejemplo más claro del electroretinograma multifocal. Es un paciente con toxicidad por hidroxicloroquina. Aquí en la imagen de la izquierda nos menciona cómo está un estudio normal, un estudio con cloroquina, que es mucho más agresiva con la mácula, hidroxicloroquina, que sobre todo nos hace este patrón que ahora vamos a ver en la imagen de la derecha, que es un patrón con disminución de la sensibilidad en un anillo concéntrico a la fobia, que es esta imagen que incluso tenemos su reproducción en 3D. Entonces, ¿aquí hay alguna duda, algo que quieran comentar? Todo claro. Bueno, pasaremos entonces al electroretinograma por patrones reversibles. Igual, es un estudio complementario a los previos. Este mide la respuesta central de la retina, entonces otra vez nos vamos solo al centro, y esto lo hace mediante un tablero parecido a un tablero de ajedrez, de estímulos que también alternan en contraste, como en el caso del multifocal. Este que nos ayuda, sobre todo al estudio de la mácula y del nervio óptico, o a diferenciar entre estos dos, y está muy enfocado a células ganglionares. Si se dan cuenta, los previos nunca hablaban de las células ganglionares, y este pues es el primero que las aborda. Entonces, es un estudio pues dominado por este tipo de células, aunque también tiene componentes de los tres órdenes neuronales que les mencionaba. Ajá. Y todo esto va a depender de la frecuencia y del estímulo y del contraste que le pongamos. Entonces, se conforma de tres ondas principales. Una onda que se llama N35, su nombre es porque es negativa y porque aparece a los 35 milisegundos, y es la respuesta inicial de las células ganglionares. Normalmente esta no se estudia. Después tenemos la onda P50, que es positiva y aparece a los 50 milisegundos, por eso su nombre. Es de gran amplitud y está formada tanto por las células ganglionares como por las células bipolares, pero esta se toma más como un indicador para la función de los conos. Y después tenemos la onda N95, que es negativa y aparece a los 95 milisegundos. Esta es la función final de los conos maculares, perdón, y es mucho más sensible a las patologías del nervio óptico. Entonces, si se ve disminuida, pues principalmente pensamos en una alteración del nervio. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica? Pues que nos diferencia entre maculopatías y alteraciones del nervio óptico. También es diferencial entre disfunción retiniana generalizada o disfunción de los conos maculares, en el caso de que tengamos un electroretinograma de campo completo normal y una alteración del de patrones. Y también puede ser un estudio selectivo para pues, el nervio óptico o también para estudiar el haz papilomacular. A diferencia de los estudios previos, se hace sin midriasis porque esto mejora la calidad de la imagen que llega a la retina. Incluso se menciona que se puede colocar la corrección refractiva del paciente y se hace en un cuarto con baja iluminación. Aquí sí necesitamos un parámetro de agudeza visual que es de mínimo 20/400 para que el estudio pueda ser pues adecuado, ¿no? Y necesitamos la fijación en un punto central, mínimo de 5 segundos sin realizar parpadeos. Aquí los electrodos se pueden colocar de la manera cotidiana, como ya mencionamos. Sobre todo se utiliza el electrodo en jet más el electrodo de referencia en el canto. Y el estimulador es un tablero, como les mencionaba, formado por varios cuadros de 0,8 grados que alternan entre blanco y negro. ¿Ah? Tienen un estímulo de 80 candelas por metro cuadrado en cuanto a luminosidad, y el contraste entre el negro y el blanco debe de ser de 80% como mínimo, y hacen un patrón entre el encendido y apagado, por así decirlo, que se conoce como patrón reverso, en donde están apareciendo de 4 a 6 reversos por segundo. Eh, y bueno, pues entonces para llenar la cuadrícula se necesitan alrededor de 200 milisegundos. Eh, y bueno, pues esto al generar ondas de pequeña amplitud también requiere de amplificación para ser estudiado. Entonces, para estudiar, pues en este caso hablando de la normalidad de este estudio, necesitamos un registro mínimo de 200 milisegundos, que les digo que es cuando se completa todo el tablero, con una línea base inicial de 20 milisegundos para poder tomarla de referencia. Aquí están los parámetros estandarizados. P50 debe de medir de 2,5 a 5 microvolts en amplitud y se mide en latencia desde el pico de la N35, la positiva la negativa que les decía, hasta el pico de la P50. Y la N95 por su parte debe de medir en amplitud de 3,5 a 6,5 microvolts
Está medida desde el pico de la P50 hasta el pico de la N95 y se debe de hacer una relación entre estas dos ondas. Sobre todo, el parámetro de relación P50N95 es muy específico para las patologías del nervio óptico. Ahora, es muy importante mencionar que, pues, como todos recordamos en anatomía, pues conforme vamos avanzando en la edad se van perdiendo células ganglionares. Entonces es normal que los valores de este electroretinograma vayan disminuyendo conforme avanzamos en los años. Y mencionar que la reducción predominante de N95 indica disfunción de las células ganglionares, al igual que también la reducción en su brazo descendente de la onda P50, porque les decía que está formada por las dos, tanto por las dipolares como por las ganglionares. Y bueno, entonces es muy importante recordar que podemos tener entonces a un paciente con un electroretinograma alterado, pero un electroretinograma de patrones conservado. Esto lo vemos en pacientes, por ejemplo, que tengan una alteración en donde se esté generando alteraciones en la retina periférica, pero la mácula se conserve. Un ejemplo pues, claro es el de la retinosis pigmentaria. También podemos tener pacientes que tengan un electroretinograma normal, pero el electroretinograma de patrones esté alterado. Esto lo vemos en pacientes que tengan la retina en general bien, pero alteraciones selectivas en la mácula. Por ejemplo, un paciente con degeneración macular asociada a la edad. Y la predominancia de la normalidad en la onda N95 nos debe de hacer pensar en una alteración del nervio óptico. Y bueno, ya para finalizar, tenemos al electrooculograma. Entonces, este estudio valga su redundancia, estudia la interacción entre los fotorreceptores y el EPR. Entonces, aquí valdría la pena volver a recordar estas características del EPR, ¿no? Que son células funcionalmente asimétricas, cuyas membranas responden diferente a diferentes tipos de iones, sobre todo siendo la apical mucho más relacionada a los cambios de potencial por el potasio y la membrana basal o basolateral más relacionada a cambios del calcio. Y bueno, pues a través de la generación de la despolarización de este EPR es como nosotros tenemos el potencial eléctrico que podemos medir en el electroculograma. Entonces, aquí pues el fundamento electrofisiológico es tomar en cuenta que el ojo nos va a funcionar como si fuera un dipolo, donde la parte negativa está atrás, correspondiente al EPR, y la parte positiva está adelante, correspondiente a la córnea. Como el ojo tiene una forma casi esférica, entonces todos los potenciales que se generan están teniendo una dirección radial, ¿ah? Y todos los potenciales que se generen laterales, pues al ser esféricos se están eliminando. Entonces tenemos una suma de potenciales radiales que se van hacia la córnea, entonces podemos registrarlos. El EPR es una membrana de alta resistencia, por eso es que se puede hacer esta pues, dinámica del dipolo. Y bueno, pues entonces medimos la hiperpolarización y despolarización del EPR. Y esto lo hacemos a través de movimientos sacádicos que se pueden ir registrando por un estimulador específico. Esta imagen de la derecha tiene pues lo del dipolo, los tipos de movimientos que hacemos y un ejemplo de cómo se ve el electroculograma. Este se hace también bajo midriasis mínima de 3 milímetros. Se colocan los electrodos aquí sobre la piel. De hecho, se deben de colocar al lado en cada uno de los cantos de los dos ojos para que puedan estar detectando las excursiones que hacen los ojos. Y el estimulador puedes utilizarse el Ganzfeld o este que les muestro aquí en la imagen, donde tiene un punto de fijación central y dos laterales a 15 grados, de manera que estemos permitiendo que los ojos hagan excursiones de 30 grados, ¿ah? En una frecuencia de 16 movimientos por segundo y con diferencia, y bueno, vamos a estar midiendo las diferencias de potencial entre los electrodos que pusimos en cada canto. La dinámica es iniciar con un periodo de adaptación a la luz, tras el cual nosotros ponemos al paciente en adaptación a la oscuridad durante 15 minutos. Esto hace que haya un potencial que va decayendo o va descendiendo el potencial transepitelial, que es la diferencia entre la membrana basal y apical, lo que mencionábamos. Tiene un pico máximo hasta los 8 a 12 minutos, que es cuando desciende más. Y después de los 15 minutos de adaptación a la oscuridad, ahora le ponemos un estímulo luminoso
y tenemos ahora un ascenso que se va a dar principalmente por la despolarización de las células del EPR y tiene un pico alrededor de los 6 a 9 minutos. Y cuando tenemos ya estas dos medidas, hacemos una relación que se llama el índice de Arden, que es dividir el voltaje máximo que tuvimos contra el voltaje mínimo que tuvimos. Y esto debe de ser de 1.80 para considerarse normal, es decir que el estímulo mínimo, bueno, el estímulo máximo más bien, debe de ser 1.8 veces más grande que pues el mínimo que tuvimos. ¿Ah? Y entonces el fenómeno que se da durante la oscuridad, en inglés se conoce como dark true, y nos habla de una caída en el potencial transepitelial de base en el estado de reposo. Y en la luz se conoce como light rise cuando empezamos a aplicar el estímulo, donde hay una despolarización o un incremento del potencial transepitelial, principalmente por la modificación de los canales de calcio de la membrana vasolateral del EPR, y el light peak, que es el pico máximo de luz por la despolarización de membrana basal de tanto de los fotorreceptores que va a influir en el EPR. Entonces hay que tomar en cuenta que pues para la respuesta normal debemos amplificarla, porque en la imagen de su derecha, donde están como estas ondas en azul, vamos a ver cómo si nosotros no la amplificamos no podríamos ver estos fenómenos de meseta que se dan entre cada excursión de los ojos. Y tenemos diferentes artefactos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los parpadeos, que en esta imagen de la izquierda abajo se ven como un pico, que es el que dice M3, y también los overshoots y undershoots, que son respuestas esperadamente bajas o inesperadamente altas que se dan del estímulo registrado. Esto puede ser tanto por disfunción de los músculos extraoculares o también se considera incluso una respuesta fisiológica normal. Entonces, el electroculograma se indica en desórdenes del EPR, por ende, por lo que explicábamos, en algunas distrofias retinianas, en pacientes con atrofia corioretiniana, donde pues evidentemente está afectado el EPR, y en la toxicidad por algunos medicamentos. Ahora es importante mencionar que las anormalidades deben de ser proporcionales a la severidad del electroretinograma, exceptuando algunas patologías, por ejemplo, y la más común es la enfermedad de Best. La enfermedad de Best, pues o distrofia macular viteliforme de Best, pues es una alteración en donde principalmente está pues afectado el EPR por el gen de la bestrofina, que principalmente pues nos ayuda en esta función normal del EPR. Entonces tenemos un electroretinograma normal contra un electroculograma alterado, que es esta imagen que tenemos en la parte superior. Si se dan cuenta, este electroculograma pues está isoeléctrico, ¿no? No tiene pues ninguna onda identificable. Y también algunos otros que pueden tener esta discrepancia es el fundus flavimaculatus, la coroideremia y las distrofias en patrón y algunos portadores de retinosis pigmentaria. Sin embargo, pues esta es la única patognomónica que tiene electroretinograma normal y electroculograma anormal. Y pues ahorita creo que vamos a pasar entonces con los ejemplos clínicos. Así si tengan alguna duda, quieran hacer algún comentario. Hola Diego, A la otra. me encantó. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy la doctora Ferrer. Justo estamos a cargo, bueno, estoy a cargo del Laboratorio de Electrofisiología de la Visión ahí en el Departamento de Retina, sí, del Instituto Mexicano de Oftalmología. Nuestro buen amigo del doctor Castillo nos va a compartir unos casitos clínicos y con mucho gusto, si tienen alguna pregunta en lo que pueda, los podemos apoyar, ¿vale? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, Sí. voy a intentar compartir pantalla. Me dicen si se ve. ¿Ahí ven bien la pantalla? Ya se ve. Ok. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación. Gracias por la presentación, Ezequiel. Igual, como les mencionó, pues yo tuve la oportunidad de hacer la residencia en el IMO y después pues hice retina y vitrio igual, ahí el becariato.
y actualmente también me encuentro como médico adscrito de retina en el IMO, entonces pues algunos los conozco que han rotado en el IMO y pues otros que también quieran incorporarse para ver la experiencia que tenemos por acá, pues bienvenidos. Definitivamente el electrorretinograma es un tema complejo, es un tema difícil, que casi siempre son muchos términos a los que no estamos acostumbrados a enfrentarnos. Entonces, yo les traje unos casos clínicos como de lo que hemos podido documentar aquí en el instituto para de alguna manera pues tratar de integrar todo lo que ahorita nos compartió Diego. Creo que la clase fue muy buena, la llevaste muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de discutir estos casos para poder integrar pues tanto la estructura como la función, ¿vale? Cualquier duda pues la podemos revisar al final. Entonces aquí les quiero presentar, este es el caso clínico de un niño masculino de 8 años que tiene el antecedente de hermanos afectados en visión y en audición. Entonces, bueno, este paciente, si se fijan aquí por fotos clínicas de campo amplio de Clarus, llama la atención como este patrón que tiene de cambios hiperhipopigmentados y algo muy característico aquí en el área macular, si se fijan hacia temporal, más o menos a final de las arcadas temporales, está como todo este patrón granular, como color blanquecino, amarillentos múltiples, heterogéneos y que bueno, este paciente fue abordado en un momento dado con visiones de 20/100 máximas corregidas. Tiene el antecedente también importante de hermanos afectados, pero nunca fueron diagnosticados. Entonces, bueno, dentro del abordaje, pues se vio como un abordaje sistémico de una retinosis pigmentaria, pero con alguna asociación sindrómica o sistémica. Entonces, este paciente, al tener también datos de sordera neurosensorial, recuerden que el primer como diagnóstico diferencial o sospecha diagnóstica que debemos tener son síndrome de Usher. Entonces, fíjense cómo aquí en los estudios por imagen multimodal, por autofluorescencia, el famoso anillo de Robson-Holder nos habla de este patrón de anillo de hiperautofluorescencia a nivel del área macular, que muchas veces tiene un factor pronóstico, fue descrito en retinosis pigmentaria, pero en todas aquellas como distrofias que afectan en retinosis pigmentaria también a nivel sistémico, nos hablan de cómo está funcionando pues el complejo de fotorreceptores y EPR. Entonces, este anillo de hiperautofluorescencia nos habla de todo ese hipermetabolismo que está siendo, digamos, aumentado o mermado por la función del EPR o en su defecto los fotorreceptores, que nos hablan de cómo pues hay una afección a este nivel y que esto se detecta como en las etapas tempranas de la enfermedad y posteriormente pues ya termina por sucumbir toda esta anatomía y en algún momento se detectan hipoautofluorescencias pero ya por destrucción del EPR y de capas externas. Entonces este paciente pues sí se detectó como en esa etapa inicial. Entre autofluorescencia azul y verde, pues recuerden que es variable para cada patología, pero el chiste es como saber cuándo pedir una, cuándo pedir la otra, o a veces pues los equipos tienen como la tecnología a la mano de ofrecernos ambas. Pero recuerden que la longitud de onda, pues lo que nos permite es realizar o revisar estructuras ya sea a menor profundidad o mayor profundidad, aumentando la longitud de onda. Entonces es como la utilidad que le podemos dar. Entonces aquí se destaca de igual manera ese anillo y pues vemos cómo hacia la periferia están esos cambios de patrón moteado de hipoautofluorescencia. Entonces, este paciente, hay algo muy particular que les mencionaba al final de arcadas temporales. Es algo que hace muy típico el síndrome de Usher tipo 3, son 3 tipos, entonces ahorita lo vamos a describir. En cuanto al OCT macular, lo relevante a destacar, digamos, lo único que les quiero traer en representación y para que lo recuerden o lo tengan en mente, la mayoría de las distrofias retinianas, los principales eventos que provocan bajas de visión están dados por edemas maculares secundarios y por el desarrollo de cataratas de tipo subcapsular posterior. Entonces, lo más importante es como poder hacer un abordaje completo del paciente con la intención de llegar al diagnóstico para ver qué complicaciones tiene aunado a la enfermedad para poder tratarlas. Entonces, muchas veces a las distrofias los tenemos como en ese punto medio entre no saber sí o no darles tratamiento, qué tanto beneficio van a tener. Pero bueno, una vez bien documentado el diagnóstico, pues por supuesto que se puede optar por terapéuticas enfocadas al paciente, a las complicaciones que esté presentado en ese momento. Entonces, fíjense cómo aquí pues destaca más que nada los espacios hiporreflectivos, tanto a nivel subfoveal, parafoveal y perifoveal, y como en el ojo izquierdo pues todavía es aún más notorio de que nos habla de un edema macular cistoideo secundario a la distrofia en cuestión.
Entonces, este es el ejemplo del el equipo que nosotros tenemos en el instituto. Es como un reporte de electroretinograma de campo completo. Lo que yo siempre les sugeriría a todos ustedes cuando se interpreten estudios, porque pues es algo que no hacemos muy frecuente o muy a menudo, tengan a la mano siempre como en su celular un álbum donde tengan para cada uno de los subestudios cómo se ve un patrón normal para que cuando estén analizando el de un paciente ya enfocado a patología, lo puedan comparar. Entonces, fíjense cómo aquí nos vamos al adaptado a la oscuridad en 0.1, que es el primero que nos mencionó Diego. Lo más importante para fines básicos, recuerden que en el eje de las X siempre va a estar el tiempo, en el eje de las Y siempre va a estar el potencial eléctrico en microvoltios, y lo más importante es como detectar patrones de cómo se está presentando en esta caso en particular el potencial eléctrico. Entonces recuerden que cuando ustedes abordan alguna patología con sospecha de distrofia retiniana, lo más importante es decir que esa patología, ¿qué nos va a afectar en el electroretinograma? Si va a aumentar las latencias o si van a disminuir amplitudes. Y en base a eso, pues pueden como irlo aterrizando, ir confirmando, descartando hallazgos para ver a cuál diagnóstico se están encaminando. Si se fijan en la parte como de colorimetría inferior, pues es una forma como muy sencilla de decir, basado en estudios para el mismo paciente de la misma edad en una situación normal, cómo se compara el estudio patológico del paciente versus un paciente sano. Entonces, así como en los campos visuales, pues es de sencillo como aterrizar de la desviación media, cuánto existe en déficit, y que si vamos analizando el estudio, aquí ya estamos en el 3.0 de adaptado a la oscuridad. Fíjense cómo todos los patrones son muy lineales, muy abolidos comparado a lo que tenemos que ver en cada una de las respuestas normales. Cuando estamos en el 10 de adaptado a la oscuridad también se encuentra abolido. Cuando estamos ahora en los potenciales oscilatorios, recuerden que este es como el patrón o el gráfico que esperaríamos, pero vemos cómo se encuentra disminuido. Y cuando ya hablamos de adaptados a la luz, en el de 3.0, pues también vemos que no existe un patrón fisiológico normal. Entonces, esto nos lleva a que no solo la estructura, sino que también la función está siendo afectada. Entonces, el siguiente paso en ese paciente a abordar, como no tenemos un diagnóstico preciso, es la realización de estudios genéticos. Entonces, es algo como que no hacemos en el IMO, pero sí tenemos como los centros que los realizan. Entonces, siempre y cuando se platique con el paciente que el objetivo de este estudio genético es como buscar ponerle nombre y apellido a esta condición para poder saber como factores pronósticos al futuro para cada patología en particular. Entonces, este es un reporte completo de un estudio genético y ya asesorado por consejería genética. Lo único que yo les quiero resaltar para este caso clínico que presentamos es aquí en la flecha amarilla, cómo se hace un diagnóstico confirmatorio por estudio genético de síndrome de Usher tipo 3, que asocia pues, los cambios de retinosis pigmentaria más sordera neurosensorial de aparición progresiva y tardía, y que tiene una variante homocigota que es el gen alterado, que es el CLRN1, que es como el patognomónico de la enfermedad para este tipo, pero que también tienen como todo la intención de hacer como ese árbol genealógico, de ver tanto en transmisión vertical u horizontal qué patrones se tienen dependiendo de la patología que estemos analizando. Entonces recuerden que cuando se habla de un paciente que se tenga sospecha de alguna distrofia retiniana, aquí entra mucho el interrogatorio de ver dirigido si tiene algún patrón como de nictalopia, de familiares afectados, de cómo les fue en el tiempo, a qué edad empezaron, y esto es como que suma muchas veces. Entonces, algunos de los consejos que les damos a los pacientes que acuden al servicio por estas entidades es como que en la medida de lo posible todos los familiares cercanos pudieran acudir a una consulta incluso de primera vez para poder saber si tienen algún patrón que nos esté dirigiendo o que sume al diagnóstico. Entonces, este paciente en particular de 8 años se decidió hacer un abordaje o una terapéutica simplemente con dorsolamida tópica, que es el Iopsox, a cada 12 horas. Y 3 meses después del tratamiento, fíjense cómo mejoran mucho la estructura macular, ya tiene como una mejor disposición tanto capas internas y externas de la retina. Y entonces vemos que hay integridad de elipsoides y de todas las líneas que nos ayudan para poder tener un factor pronóstico bueno en visión. Este paciente ya estaba en 20/40 bilateral después del tratamiento exclusivamente tópico, tanto para ojo derecho como para ojo izquierdo respectivamente. Entonces, para otros estudios que ya no son de este caso clínico, bien nos mencionaba Diego, el electroculograma, siempre hay que tener también como la tabla ahí de cómo se interpreta, que es el índice de Arden, que siempre ver, detectar qué es normal y qué es anormal.
Específicamente es muy utilizado, como bien nos mencionó, para enfermedad de Best y todas las bestrofinopatías. Recuerden que es difícil detectar estos pacientes, casi nunca vienen a consulta, porque en la misma fisiopatología como lo que está afectado el EPR y la acumulación de este material, difícilmente tienen malas visiones. Son pacientes que andan por la vida 20/30, 20/40, pueden tener este diagnóstico y nunca ser detectado. Muchas veces son más como hallazgos, pero recuerden también como que en la historia natural de la enfermedad, los que hacen complicaciones como el desarrollo de membranas neovasculares nunca tratadas y que terminan con atrofia que involucran el centro de la fobia, pues son los que sí detectamos para ya en etapas tardías, donde muchas veces los estudios de función pues ya se ven un poco alterados o son poco confiables. Este sería un ejemplo de cómo evaluamos el electroretinograma multifocal. Nos mencionó unos ejemplos Diego, pero este es el patrón topográfico hexagonal que si se fijan, pues está muy claro como este patrón de que la mayor sensibilidad siempre está en el centro de la fobia, debe de tener como un pico que está en escala de colores cálidos, que es rojo y blanco, y se tiene que distribuir de forma homogénea y disminuyendo conforme nos vamos a la periferia. Entonces, los diagnósticos más importantes de aquí al paciente, pedirle un electroretinograma de este tipo, típico y siempre de cajón, enfermedad de Stargardt es donde lo deben de pedir, y toxicidad por hidroxicloroquina, como bien nos mencionaba Diego. Entonces, de igual manera, podemos hacer como la correlación tanto en función como en estructura de todos los patrones de las líneas, y recuerden que este hexágono pues está viendo por subunidades cómo están el patrón eléctrico justo en el área macular. Entonces recuerden que la distrofia macular más común del mundo siempre es Stargardt y la distrofia retiniana más común del mundo es retinosis pigmentaria. Entonces esto les va a ayudar para decidir, bueno, ¿a quién le pido de primera instancia un electroretinograma de campo completo, que sería una retinosis? ¿O a quién le pido un multifocal? Pues puede ser un Stargardt. Sin embargo, siempre tener como el abordaje completo nos va a ayudar tanto para hacer el diferencial cuando estas entidades, digamos, no están muy claras o en presentaciones atípicas. Entonces, esta es otra de las empresas o laboratorios que hacen estudio genético cuando se tiene sospecha de distrofia retiniana. Este laboratorio se encuentra en Ciudad de México, ahí cerca del Ángel de la Independencia. Entonces, fíjense, es con el que trabajamos más a menudo en la institución, y aquí les traigo como algunos ejemplos de cómo nos hace un reporte. Entonces, ya que tenemos un análisis por estructura y por función, el siguiente paso es pedir el estudio genético. Entonces, fíjense, aquí es el caso de un paciente masculino de 34 años. Siempre te dan como un abordaje o reporte para el paciente de qué es lo que estamos tratando de investigar. Aquí, pues bueno, como comercial, no es que yo les quiera como promocionar el laboratorio, pero muchas veces muchas de las dudas que tenemos en los centros de oftalmología es si sí se hacen en México y dónde y cuándo y cómo y qué opciones tenemos. Entonces aquí vean cómo está cerca de la colonia de Doctores, que es donde está el Conde de Valenciana, si no me equivoco, es donde se encuentra este laboratorio. Simplemente los estudios de sangre de cada paciente pues se mandan por paquetería, ellos los interpretan y ellos arrojan el resultado. Los precios ahorita pues es variable para cada paciente, pero igual como que si el estudio sale positivo, muchas veces te dan como el apoyo de que el hermano o el padre o el familiar les hacen como el estudio de extensión de forma gratuita. Entonces es como una forma de que se apoye el paciente una vez que invierte en el estudio. Entonces, fíjense cómo aquí en el ejemplo que mencionábamos, los cambios relevantes detectados, pues es una mutación por el ABCA4, era un paciente que estaba en espectro diagnóstico de enfermedad de Stargardt. Lo importante es que te dice cómo está el genotipo, si es heterocigoto u homocigoto. Entonces, recuerden, si los dos alelos están afectados, hablamos de patrones más graves de la enfermedad, o cuando es heterocigoto, pues a lo mejor es un comportamiento más leve y con una progresión más lenta. Entonces, todas estas como abreviaturas nos habla ya a nivel de reporte genético dónde está el cambio en la base nitrogenada, ya sea una alteración, un cambio, una pérdida, una deleción. Entonces, lo importante de los estudios genéticos o como lo que ayuda cuando tú platicas con el paciente es dónde se encuentra el problema de forma específica. Entonces, vemos que ahí está en el cromosoma 1, te dice el locus, te dice que esta proteína, si está mutada, qué es lo que hace normalmente y qué es lo que pues, entonces se va a alterar. Entonces, recuerdan que son como mediadores de transporte de las proteínas de cassette, y que estas enfermedades se asocian a varias. Puede ser Stargardt, puede ser retinosis pigmentaria, distrofia cono-bastón, etcétera, con sus respectivos códigos de LOMIM para que lo puedan ahí como en algún momento hacer la revisión de la literatura. Y pues muchas veces nos hace enfocado a paciente donde estuvo la alteración, que es el último párrafo que nos dice que hay una transición que provoca que una guanina
se cambia por una adenina. Entonces esto genera, cuando se traduce la proteína a nivel de núcleo celular, que se cambie a un aminoácido de glicina por un ácido glutámico. Entonces, esta proteína es defectuosa, es mala en función y es lo que da como todo el espectro anatómico y estructural de cada paciente. Entonces, este es otro de los ejemplos de un informe genético con resultado de una paciente de 55 años femenino. Aquí nada más esto ya es una cuestión como fuera de nuestra área, más bien es como cuestión genética de cómo hacen el estudio, o sea, la muestra es de sangre y pues hacen como todo el abordaje de todos los genes que han sido detectados como por reportes en literatura a nivel mundial de alteraciones a nivel genético. Ellos en su panel te ofrecen como cuánto van a abarcar de todos esos genes. Entonces, si se fijan, la cobertura en cuanto a exones, en cuanto a proteínas codificantes, no codificantes, llega hasta el 99% de todo lo reportado en la literatura. Entonces, esto nos dice que es un estudio que definitivamente, si algo está alterado, tiene que salir reportado en el laboratorio. Entonces, este fue un caso en particular de una paciente que, a pesar de tener cambios muy sugestivos de distrofia retiniana, el estudio genético, y fue corroborado 2 veces, pues no se encontró una variante patogénica de todas las que se estudiaron. Y pues esto nos concluye que no hay como riesgo ni de que se pueda heredar o que tenga como un contexto de decir que tenemos un diagnóstico confirmado por estudio genético. Aquí es donde entra como el análisis de volver a analizar el caso del paciente y decir, bueno, ¿qué está pasando? Pues a lo mejor puede ser un cambio, no necesariamente distrofia. Podemos ahí como indagar por toxicidad de medicamentos, etcétera, como de unas cosas menos comunes o menos atípicas. Pero al descartar un estudio genético que no está patológico, nos da la pauta de poder hablar con el paciente de forma segura y tranquila de que esta no es una condición de riesgo a nivel de herencia o de pasarlo a familiares o a futuras generaciones. Entonces eso también como que ayuda al platicar con el paciente. Vamos a ver otro ejemplo de un informe de un paciente de 39 años, femenino. Muchas veces nos llega, como somos centro de referencia, pues cualquier oftalmólogo de forma privada puede mandar al paciente al IMO. Entonces, ellos tienen su abordaje diagnóstico, ya sea retinitis pigmentosa, que pues bueno, recuerden el término normal o regular es retinosis, pero ellos dan como su impresión diagnóstica y nosotros nos encargamos del resto una vez que hacemos el abordaje completo. Entonces aquí vemos que es del paciente que tiene una alteración, digamos, patogénica en el RP65, que recuerden que es el típico de amaurosis congénita de Leber. Tiene un genotipo hemocigoto, o sea, los dos alelos están afectados. Sin embargo, este paciente en realidad era no datos de congénita de Leber, o sea, no era como un patrón desde la infancia o a edades tempranas, sino era un patrón de cambios típicos de retinosis pigmentaria, con espículas, con el adelgazamiento a nivel de arteriolas, con la palidez a nivel papilar y todo como el abordaje de retinosis pigmentaria, pero bueno, el estudio por confirmación genética fue de RP65, ¿vale? Entonces muchas veces esto nos da como la pauta de justo dónde está la afección. Este caso que les traigo es uno de los más como relevantes que tenemos en el instituto, creo yo. Son dos hermanos, uno nacido en 2018, otro en 2016, y que bueno, eran pacientes ya catalogados como de baja visión, que tuvieron pues digamos afección a su vista desde etapas tempranas de kinder y primaria, y pues bueno, ya que empezaron como el abordaje oftalmológico. Fíjense cómo aquí igual en sus fotos clínicas de campo amplio de Clarus, pues se ve como este patrón muy heterogéneo de cambios hiperhipopigmentados, pero llama la atención como esta distribución como muy heterogénea en múltiples parches, en múltiples formas, de bordes poco regulares, pero lo más interesante es que afectó como a toda la mácula. Fíjense cómo en ambos ojos casi el 100% de la mácula se encuentra afectada con este parche central de gran tamaño que abarca prácticamente pues un 95% del área macular. Y esta es la hermana que le lleva 2 años y fíjense cómo la forma es muy similar. Si lo vamos comparando, como que van haciendo la analogía de cómo va a ir progresando en el futuro. Entonces la hermana está más comprometida en cuanto a capacidad visual. Vean cómo hay un respeto ahí por el área peripapilar, que es algo también como muy típico de algunas distrofias para cuando hagan su revisión en la literatura. Y cuando hablamos, les mencionaba de autofluorescencia, como ya en etapas tardías, toda esta área macular que está predominante por una hipoautofluorescencia, nos habla de que ya hay una destrucción total de capas externas y del EPR. Entonces, pues ya es una visión bastante comprometida y etapas tempranas.
Entonces, a estos pacientes se les hizo el abordaje con estudio genético en otra empresa, es Invitae, esta es de Estados Unidos, pero funciona igual. O sea, al paciente se le ofrece el estudio genético, se le toma la muestra de sangre en el IMO en el laboratorio, se envía por paquetería y en el lapso de 2, 3 semanas se tiene el resultado genético. Entonces, fíjense cómo aquí en la flecha amarilla les pongo que el gen alterado es el gen de la retinol deshidrogenasa humana tipo 12, que también tiene una variante homocigota. O sea, esto nos habla de un patrón de mayor severidad de la enfermedad. Y cuando se analizó al paciente, pues la integridad como de la estructura y la función, fueron compatibles los hermanos con una distrofia cono-bastón. Entonces, fíjense cómo el predominio de la afección es en el área macular de los conos y pues definitivamente pues tienen un pronóstico más reservado. Vean cómo en la parte de abajo, en cuanto a la variante patogénica en particular, nos habla de que un simple reemplazo de una leucina por una isoleucina hace que esta proteína no funcione y pues que la afección sea muy severa en etapas tempranas. Tienen actualmente los pacientes 7 y 9 años, entonces son del departamento de baja visión, que también nosotros lo tenemos en el instituto. Este departamento pues siempre ayuda no solo en distrofias, en otras patologías, pero bueno, enfocado a distrofias, es muy importante que los pacientes que tienen nictalopia, muchas veces de alguna manera puedes poner algún filtro de control espectral para que ellos sean más independientes en casa, más independientes en exteriores. Entonces hay como múltiples, digamos, ayudas tanto ópticas como no ópticas para que estos pacientes pues tengan un mejor desempeño. Sí hemos tenido también la experiencia en cirugía de catarata cuando tienen distrofia, más que nada en coroideremia, en retinosis pigmentaria, que son pacientes que muchas veces los tienen como, pues tienen catarata, pero como no tienen o tienen de base el defecto en retina, no se les ofrece cirugía en otros medios, pero sin embargo sí se ve como un cambio significativo en cuanto, a lo mejor no en agudeza visual, pero en calidad de visión, que es como sensibilidad al contraste, discriminación de colores. Muchas veces el paciente se siente bien y cómodo con su visión. Entonces, pues a manera de conclusión, solo les quiero decir que cuando tengan la sospecha clínica, dedíquenle un poco más de tiempo a ese paciente para hacerle un poco más preguntas detalladas a interrogatorio dirigido. Hay que ver la clínica de qué es lo que ustedes están sospechando en su exploración y con esto, pues ver qué estudios vamos a pedir. Si son fotos clínicas, si es autofluorescencia, si es OCT, dependiendo en dónde esté como la topografía afectada, lo que van a pedir. En un segundo término, como bien mencionó también Diego, lo ideal es que todos los estudios de electrorretinograma o sus distintas formas o abordajes se hagan en un solo día, que el paciente no venga y se le hagan los estudios estructurales y funcionales, sino que sea un paciente que se dedique a que esté preparado, prevenido, que se le explica que son estudios que llevan tiempo y que tenemos que tener como mucha disposición de él, que venga como pues bien despierto, no desvelado, bien comido, para que sean fiables. Como estamos hablando de potenciales eléctricos, hay muchas condiciones que nos pueden generar artefactos, ruidos y que nos puedan, digamos, en algún momento bloquear nuestra interpretación del estudio. Y en un tercer punto, cuando ya se confirman estas dos, que es la estructura y la función, pues siempre abordar el estudio genético. Entonces, siempre es buena opción, es un costo que por supuesto que lo vale. Y les voy a decir también como en experiencia de que muchos de estos pacientes están como que vienen con su cuarto o sexto oftalmólogo que los ha visto y que en algún momento les ofrecen terapias que no están avaladas por, digamos, cualquiera de las instituciones pues representativas. Entonces ofrecen todo tipo de terapias alternas o de medicamentos alternos, donde muchas veces el paciente pues ha invertido mucho de su dinero en eso, no ven algún cambio. Entonces, pues es una forma también de que el paciente no se sienta como abandonado, desesperanzado y que caiga como en manos no solo oftalmología, sino cualquier otra área médica, pues que se les ofrecen células madre, existen como muchos suplementos, suministros que en algún momento no tienen fundamento, no tienen como un objetivo claro y que pues muchas veces son solo para ganancia del tratante que en algún momento pues no ha abordado un diagnóstico completo. Entonces todo esto pues concluyo de que siempre hay que tener como un panorama pronóstico para el paciente, para decirle qué le espera al futuro. Muchas veces lo toman bien en el sentido de que son pacientes que al ya haber visto varios médicos y que nadie les da respuesta, cuando ya le pones como en específico el nombre y apellido a su distrofia, se quedan tranquilos, como que ya es una forma de aceptarlo y de asimilarlo y pues que tengan el acompañamiento si requiere por baja visión, por psicología o todas las áreas pertinentes.
Y pues bueno, creo que aquí les dejo mis datos. Cualquier duda que tengan, pues la verdad es que pueden comunicarse conmigo sin ningún inconveniente. Esa era como la intención de esta clase, que se pudiera como integrar todos estos estudios y pues tener como ese como plus o esa integración. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. No sé si alguien tenga ahí como algún comentario o Ezequiel, algo para finalizar. Muchas gracias, Brandon. Pues es un tema muy complejo y a veces no sabemos cómo abordarlo, cómo, cómo aterrizar todo esto justamente pues pidiendo las indicaciones a los pacientes. Tú, Fran, no sé si quieras como un último comentario o complementar algo. Adelante. Pues nada, felicitarlos por el tiempo, agradecerles por el tiempo y también agradecerles por la invitación. Espero que podamos seguir colaborando. Em, Hay, al menos dentro de las especificaciones em, que ustedes deben de tener en cuenta como retinólogos, como oftalmólogos, está completo. Claro que hay un mundo detrás, un mundo técnico detrás, en el que hasta el simple cambio de temperatura, la regulación de la temperatura del propio cuarto, te puede afectar también pues los resultados en las ondas, el que esté parpadeando, el que no haya disponibilidad, incluso el que no haya procesos de atención. Increíblemente, si el paciente está distraído, si no es capaz de focalizar, si no es capaz de mantener su vista y su atención hacia el frente, hacia el punto que le está solicitando, puede haber cambios. Y lo más importante, que es que podamos generar nuestros propios nuestra propia estadística, nuestros, nuestro, nuestros puntos normales relacionados a nuestra población, puesto que pues sí, el estándar lo tenemos relacionado con métricas mundiales, sin embargo, es importante poderlo aterrizar a, a la propia población. Entonces, en eso, pues hay mucho camino por delante. Y nada, Brandon, muchas gracias. Muchas gracias, doctores, doctor Víctor y Ezequiel. Víctor, perdón, Diego. Y, y pues estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Brandon. Gracias, Sí, doctora, por gracias. su tiempo y por sus aportaciones y pues son bienvenidos para cuando gusten. Muy bien, gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Y pues si no, pues podemos dar por terminada la sesión. Yo tengo la duda de más o menos cuánto cuesta el estudio genético. Sí, muchas veces dependiendo del panel, los más básicos pueden estar como en 6,000 pesos, algunos en 12,000, 15,000 pesos. Entonces, sí es como que al paciente de primera instancia se le hace una carga económica fuerte. Pero bueno, se les dice que ya tenemos los estudios funcionales estructurales, que se tomen el tiempo y que tomen la decisión y pues ya como que hacen su ahorro, hablan con sus familiares y muchas veces sí se animan, sí lo hacen y pues vemos como que les da resultado a largo plazo. O sea, no, de los únicos casos que yo he visto, no sé, hemos hecho, no los he contado, pero así de forma empírica o al tanteo diría unos 50, 70 estudios genéticos y solo tenemos 2 documentados que fueron negativos. Entonces, ya que se investigó, en realidad eran por toxicidad de medicamentos de esos raros, pues no solo hidroxicloroquina, recuerden que hay una amplia cantidad de medicamentos. Entonces, todos en algún momento se les puede hacer el diagnóstico definitivo. Recuerden que no solo es fenotipo o genotipo, sino más bien cómo se manifiesta en el paciente la entidad. Entonces, sí lo llegan a realizar. Igual ahorita en la diapositiva, pues si no, nada más busquen el número de laboratorio, pues vienen sus números de teléfono y así, o sus sitios de internet. Y ahí vienen como todos los paneles, porque tú también puedes como para hacerlo más barato pedirle un panel como con los espectros de las distrofias más comunes. Entonces, a lo mejor no hacer el que es completo, sin embargo, ahí te la juegas un poco, porque si en algún momento, aunque por clínica tengas una sospecha diagnóstica muy fuerte de Stargardt o lo que tú quieras,
hemos tenido la sorpresa de que sale negativo y cuando hacemos el estudio de un panel más completo, encontramos la mutación genética, pero pues eso implica un gasto doble para el paciente. Entonces, de primera instancia es mejor espere y ahorre hasta que tenga para el panel más completo para hacerlo en una sola toma. Gracias. Por nada. Pues bueno, buenas noches a todos. Gracias, Ezequiel. Nos Gracias, estamos viendo. gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.